Hola, mi equipo conformado por Ariadna Acal, María Bonfil, Jesús Romero, Betsabe Jiménez y su servidora Arlet Ojeda, estudiantes de la carrera de la licenciatura en Derecho de primer semestre en la Universidad Alfa y Omega, venimos a presentarles el tema de los hechos políticos. Etnografía. Esta es un método de estudio de investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, las decisiones y las acciones de los diferentes grupos humanos, su identidad y su estilo de vida. A su vez, estas se derivan en tres fases, la cual está la microetnografía, que es la cual observa pequeñas investigaciones para luego abordar el comportamiento de todo el grupo. Como segundo tenemos la macroetnografía. Esta es la parte de cuestiones más amplias para entender pequeñas individualidades. Y como tercera tenemos la etnografía semántica, que esta es la que investiga a los grupos tomando en cuenta su concepción lingüística. Estadística. Esta es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Esta de igual manera consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ellas conclusiones relevantes. Su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Ramas de la estadística. Estadística descriptiva. Esta es la que se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Para ello suelen utilizar indicadores, gráficos y tablas. Como segundo lugar está la estadística inferencial. Esta es la que se refiere a los métodos utilizados para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analíticos. De esta misma se subdividen dos mismas, la cual son la estadística paramétrica, que es la que asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican determinados parámetros, y está la otra que es la no paramétrica, la que significa que en ella no es posible asumir ningún tipo de distribución en los datos ni tampoco un parámetro específico. A continuación voy a hablarles sobre lo que es la sociología y antropología política, que son disciplinas políticas. Para empezar, la sociología es un estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc., que ocurren en ellas. Entonces, ¿qué es la sociología política? Esta se preocupa por el análisis sociológico de fenómenos políticos que van desde el Estado y la sociedad civil hasta la familia, investigando temas como la ciudadanía, los movimientos sociales y las fuentes del poder social. Un ejemplo sería el gobierno presionó y acordaron los grandes gremios oficialistas. También cuando traspasó del régimen electoral al Ministerio de Justicia. Otro ejemplo podría ser el kirchnerismo avanza en el Congreso para implementar el nuevo Código Procesal Penal. Estos son unos ejemplos de la sociología política. Vamos con la antropología política, que esta estudia los tipos de gobierno, partiendo del principio de estos y su estructura de la sociedad civil. Unas formas de gobiernos podrían ser las formas puras o perfectas, que estas se basan en monarquía, aristocracia y democracia. También están las formas impuras o corruptas, respectivamente degeneradas de las perfectas, que son tiranía, oligarquía y demagogia. Teoría del Estado. La teoría del Estado se desarrolló a partir de una eclosión del derecho público en Alemania a principios del siglo XIX. Entonces se determina que la teoría del Estado es una disciplina que tiene como objeto de estudios posibles definiciones, orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, así también de sus condiciones y límites institucionales, éticos y legales.
Como es una rama de la teoría política y en concreto de la teoría general del Estado, a menudo sus temáticas afectan a otras ciencias de manera simultánea, incluyendo en estas la filosofía política, la teología, las ciencias políticas, el derecho, la sociología y la economía. Teoría sobre la naturaleza del Estado, las organizacionistas, la teoría de Hegel sobre el Estado, las teorías sociológicas del Estado, la teoría de la institución, la teoría dualista de las dos facetas de Jelinek, la teoría jurídica o formalista de Kenzel, las teorías antiformalistas, la escuela de la sociología política, la teoría de Hermann Helder. Elementos básicos de teoría del Estado. Los siguientes son los conceptos que deben de estar claros para poder comenzar el estudio del tema que nos ocupa. Si bien serán definidos solo una forma general, siendo necesario reconocer que son muchos. El Estado. Para esta ciencia jurídica es el órgano conformado por un pueblo. Territorio no es elemento esencial, lo cual muestra la insuficiencia de esta. Pueblo. Este nombre lo heredamos directamente del latín popular, lenguaje en la cual se utilizaba con la misma significación. Se entiende que es la comunidad humana. El surgimiento del Estado liberal surge como reacción de la burguesía con el Estado absolutista. De este salen 4 puntos importantes. El primero son los límites al poder, a la autoridad y al soberano. El segundo es en articulación territorial, conserva el absolutismo, continúa con la dinámica expansionista. El tercero es en articulación política, reserva el monopolio de la fuerza a poderes públicos, y es un monopolio legítimo. Es elemento definitorio del Estado según Weber. Como cuarto punto, en articulación comunidad, según principios liberales, esta es la teoría clásica inspirada en Smith. La riqueza decide en capacidad de competir en comercio mundial, y la función de autoridades es laissez-faire, laissez-passer. Es conocido como Estado gendarme, política o mínimo. El Estado se abstiene de toda intervención en proceso productivo y cuyas únicas actividades se reducen a mantener el orden político, garantizar la defensa y realizar las obras públicas necesarias para la producción. El Estado liberal como Estado de Derecho. El Estado de Derecho se encuadra en el marco del Estado liberal, pero no lo agota. Su configuración aparece marcada por 2 planteamientos fundamentales: por el rule of law, mandato de la ley, consecuencia de los enfrentamientos producidos en Inglaterra entre los defensores del parlamentarismo y los defensores del absolutismo monárquico. Este concepto supone el imperio del derecho o el imperio de la ley, es decir, la primacía del principio de legalidad como expresión de la soberanía popular recogida en el Parlamento. Después, los planteamientos del iusnaturalismo racionalista, que es de origen protestante, que proponen el alejamiento del derecho de las cuestiones éticas y morales, al mismo tiempo que establecen la vinculación entre el Estado y el derecho. Pero en realidad la formulación del Estado de Derecho surge de la doctrina alemana. Immanuel Kant representa la culminación de la concepción racial del derecho del Estado. La doctrina alemana no responde a los mismos criterios que la anglosajona, pues su proceso de evolución histórica fue distinto. Frente al rule of law, que sitúa en una posición suprema al Parlamento, la doctrina alemana, donde esta supremacía no existía, ofreció la formulación del Estado de Derecho, según la cual el poder legislativo asume el monopolio de la ley, y el ejecutivo la capacidad de hacer cumplir lo dictado por el legislativo. Características del Estado de Derecho: el imperio de la ley, la división de poderes y legalidad de los actos de los poderes públicos, los derechos y libertades fundamentales y la legalidad de las actuaciones de la administración y control judicial de las mismas. Subtema 3. Desarrollo histórico-político del Estado entre compañeros Erika Alejandra y Jesús Emanuel. El pensamiento teológico. El pensamiento teológico, según San Agustín, es el pensamiento político que surgió en la Edad Media debido al feudalismo, las cruzadas, la economía agrícola y el desarrollo cultural.
La filosofía de esta época era basada y derivada de las exageraciones y las conductas del conocimiento político durante la Edad Media. Filósofos como Marx tenían el pensamiento que el poder político era simplemente organizado de una clase para oprimir. Este mismo tenía también el pensamiento y proponía a la vez la abolición de la apropiación privada como un concepto más amplio que el de propiedad, que es meramente jurídico. En otras palabras, como la abolición del sistema de propiedad burguesa. Por otro lado, otro filósofo importante de la Edad Media, como lo fue Cicerón, tenía el pensamiento de que todos los hombres tienen el derecho a tener su lugar en el Estado y todo ciudadano tiene el derecho de participar en asuntos públicos. Por otro lado, tomemos en cuenta asimismo el pensamiento de Immanuel Kant, que el pensamiento asimismo era de que tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.